sea, y con el diplomado eh, que se refiere al diplomado en Administración y Gestión en Educación, ¿no? Entonces, estamos viendo las funciones de la administración y gestión, cómo debemos trabajar, ¿no? O sea, cuál debe ser el rol que nosotros debemos optar cuando estemos desempeñando estas funciones o en el futuro, aquellos que siempre se motivan por optar a este cargo. Y les decía, ¿no? Inicialmente que es un cargo muy importante cuando empezamos como directores, por ejemplo, de un centro de educación alternativa, una unidad educativa, que en las postres será pues el primer peldaño para seguir escalando otros cargos, ¿no? Entonces, quien les habla, Crispín Ticona, vamos a arrancar entonces. A ver, quiero empezar con esta parte, ¿no? Tenemos en la modalidad de desarrollo curricular en el presente diplomado, y seguramente lo han tenido en los anteriores, hay que responder a un foro, ¿no? Entonces, nuestro foro se plantea de la siguiente manera, por supuesto es relacionado a lo que hemos ido hablando, ¿no? ¿Qué acciones debe realizar un gestor administrador educativo en la lectura de la realidad, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir respondiendo, o sea, lo que queremos es más o menos imaginarnos cuando hemos hablado de la lectura de la realidad, qué acciones debo tomar, o sea, ya pónganse ustedes el rol de gestor educativo en un administrador, ¿no? Entonces, llegan a una unidad educativa nueva, ¿cuáles son las acciones que deben tomar? ¿No? ¿Qué actividades deben realizar, ¿no? Para tener esta lectura de la realidad. Hemos dicho que esta lectura de la realidad es tan importante porque nos permite conocer cuál es la situación real de la comunidad educativa. Entendida comunidad educativa no simplemente como agrupación de sujetos, ¿verdad? Hemos dicho que en el contexto, por ejemplo, están otras instituciones, sí, el centro de salud, clubes de madre, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, en la misma comunidad están los padres de familia, madres de familia, los maestros, estudiantes, docentes, ¿no? Nuestras autoridades superiores, todos ellos conforman una comunidad que tiene que ver mucho en el rol de la institución. Y nosotros como gestores, como cabeza de esa institución, tenemos que cumplir ciertos roles. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué debo hacer, no? Cuando estoy en ese cargo y cuál es la importancia de esta lectura de la realidad, ¿no? Entonces, eso, por favor, para el foro lo estoy dejando ya, igual lo vamos a subir, ¿no? Para que ustedes puedan responder. Muy bien, vayamos entonces adelante. Eh, en esta unidad temática número 4, vamos a ver la institución educativa como espacio de relacionamiento de los sujetos, ¿no? Ya en el nuevo modelo educativo se habla mucho de sujetos, ¿no? Y Hugo Semelman, el chileno Semelman, que ya falleció, que da mucha importancia a los sujetos, ¿no? Y no simplemente personas, por eso habla de comunidad. Se refiere a los sujetos puesto que las individualidades deben apoyarse, deben sujetarse, dice. Por eso que es una comunidad que tiene, en primer lugar, un horizonte, ¿no? Unos objetivos, un proyecto común. Por eso que habla bastante del término sujetos, ¿no? O sea, vamos a entender de esa forma. Por eso somos una comunidad, ¿no? Entonces, nosotros como líderes de esta institución educativa, no tendríamos que permitir que haya grupos. Primero que a veces en la agrupación de personas, de individualidades, lo primero que se crea es grupo, ¿no? Tal persona o tales profesores son un grupo, tales profesores son otro grupo. Entonces, si hay estos grupos aislados al objetivo común, por supuesto no podemos llamarles sujeto porque no se están apoyando, más al contrario, están perjudicando. Por eso vamos a hablar ahora cuál es la importancia de ese relacionamiento entre sujetos en una institución, ¿no? Y textualmente dice, ¿no? La importancia de manejar las relaciones,
lo veremos no como un problema meramente moral, o sea, no simplemente de acto, ¿no? Sino como un problema de gestión. O sea, acá va un poquito invitándonos a decir, si hay un buen gestor que va a manejar adecuadamente un grupo humano, un equipo humano, las relaciones entre sujetos seguramente van a ser muy buenas, ¿no? Pues sí, un problema de gestión lo podemos resumir en el siguiente esquema. Y ahí les presento una esquemita que es tan importante y nuestro rol como gestor debe marcarse en los esfuerzos, en tratar de lograr lo que mejor convenga a nuestra institución. ¿Y qué es eso? Es un buen relacionamiento entre sujetos, el apoyo constante, la solidaridad, la complementariedad, la relacionalidad, comunitariedad. Entonces, son principios que están en la Constitución Política del Estado y creo con el modelo de Estado que buscamos tener, el modelo de sociedad, se da mucha importancia y creo los gestores debemos ser los que demos el modelo, ¿no? De apoyo mutuo, de respeto, de tolerancia, comprensión, ¿no? Sin olvidar algo importante que habíamos dicho en las sesiones anteriores, ¿no? También tenemos que tomar en cuenta mucho las normativas. O sea, no por ser muy amplio podemos alejarnos de las normas que rigen la conducta al actuar de los maestros, de los estudiantes, padres de familia, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta eso. Entonces, cuando hay un mayor grado de relación, hay un mayor margen de transformación social. Por supuesto, si todos vamos a hacer, ¿no? Desde el rol como estudiante, como docente, como directivos, como maestros, ¿no? Si hay una relación buena, por supuesto va a haber una transformación de mejor, pero contrariamente, menor grado de relacionamiento, menor margen de transformación social. Entonces, mire, aquí este esquema nos invita a reflexionar profundamente, ¿no? ¿Cómo entonces nosotros, como directivos, como maestros, como estudiantes, si no tenemos adecuadas relaciones, adecuadas interacciones entre estudiantes, maestros, y lo estamos llamando acá sujetos, por supuesto que no vamos a esperar milagros, ¿no? Entonces, el rol del maestro, el rol del directivo es tan importante en esta transformación, ¿no? Y este término de transformación estamos repitiendo por muchas veces porque el gestor educativo en el marco del modelo quiere que sea así, ¿no? Quiere tener un transformador de acuerdo a lo que prescribe sus roles, ¿no? Entonces, por eso lo llama transformador, ¿no? Porque tiene que ser ejemplo, modelo en en una comunidad educativa en este caso, ¿no? Y en la parte de abajo lo cierra indicando en la vida cotidiana actual, praxis o práctico significa muchas cosas. A los fines de esta obra, o sea, por lo que estamos desarrollando, en sentido estricto, praxis y práctico quiere significar el acto humano que se dirige a otra persona. Por eso habla de relacionamiento. O sea, cómo desde mi práctica yo me relaciono con otra persona, ¿no? Acto hacia otra persona y relación misma de otra persona. O sea, entre sujetos, ¿no? Hablando y apoyándonos mucho en las teorías de relacionamiento de Hugo Semelman, ¿verdad? Por eso que a mayor grado de relación, mayor margen de transformación social, ¿no? Ese sería lo anhelado, ¿no? El fin que quisiéramos tener todos, que exista esto, ¿no? Y no contrariamente a lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Menor grado de relacionamiento, por supuesto, menor grado de transformación. Seguiremos a ver. Entonces, el gestor educativo. Un gestor que no lee lo que existe en el contexto, por eso que va la importancia de nuestro foro, ¿no? La pregunta. Entonces, aquí nos está instando, ¿no? Dice, un gestor que no lee lo que existe en el contexto, un gestor que se limita a los procesos administrativos, ¿no?
habíamos hecho en esa comparación, ¿no? Cómo es un administrador tradicional y un gestor, lo que pide nuestra reforma, nuestro modelo educativo, nuestra reforma 070, ¿no? Eh, no es alguien que responde a las transformaciones de la realidad, ¿no? Entonces, si yo como directivo eh, llego a la institución, solamente me dedico a la revisión de documentos, de planes, elevo informes, recibo informes, hago cumplir, estoy siendo un administrador simplemente, ¿no? Pues no estoy siendo un gestor transformador, no me estoy yo tomando como un sujeto activo en lo que hace mi institución, ¿no? Tendría que acompañar, por ejemplo, lo que mis maestros están desarrollando sus planes en las clases, dar orientación. Decíamos inicialmente, ¿no? El rol del directivo no es fácil. Entonces, esa motivación que tiene antes de asumir un cargo como director, por ejemplo, ¿no? Le induce a prepararse, ¿no? O sea, le motiva para decir, a ver, yo puedo ser parte, un apoyo, un orientador a mi docente, quiero ser director. Entonces, es una parte muy importante cuando decíamos la motivación en el sujeto, ¿no? Entonces, esto tiene que responder a la transformación de la realidad, pues solo se concentra en la aplicación de cuestiones ya dadas. Entonces, lo que queremos que estos gestores en la actualidad, lo que pide en el nuevo modelo es que sean transformadores. Es decir, nos dice, ¿no? En un proceso de aplicación de instrucciones que reproducen el presente, pero no transforman la realidad, ¿no? Entonces, esos tipos de gestores administradores, más administradores que gestores, solamente se limitan a ciertas cosas, a dar instrucciones, recibir instrucciones, replicarlas, hacer que cumpla, solamente en esa parte, ¿no? Habíamos dicho que es importante, pero no determinante. Aquí nos está bien, bien claro que no se transforma desde el escritorio, ¿verdad? Otro aspecto importante, el gestor educativo y la transformación del ambiente educativo, ¿no? Al rato, en el anterior lámina, decíamos menor grado de relacionamiento, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo ese ambiente educativo institucional es tan determinante a la hora de realizar grandes transformaciones, ¿no? A ver, nos dice, cada gestor educativo, por el tipo de responsabilidad que tiene al interior de un determinado espacio, adquiere mayor prerrogativas y, por tanto, sus acciones, actitudes y decisiones respecto del grupo de personas con la que se relacione asume una mayor importancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de relacionamiento de este directivo? Tiene que ver mucho si en el futuro va a tener una institución compacta, va a tener una institución con sujetos que se colaboran, que se respeten. Ahí está el acto de este gestor, ¿no? Entonces, a veces es inclusive determinante en tener un ambiente positivo, un ambiente, qué sé yo, a veces negativa, ¿no? Como decíamos en el ejemplo anterior, que hay grupos a veces. Entonces, a veces creo que los mismos directores pueden ser los que vayan a hacer que se conformen estos grupos, que nada bueno. Entonces, sigue, no tiene el mismo valor para el grupo y las relaciones que se protegen, que se entretejen en el espacio educativo institucional. O sea, a veces no nos damos cuenta, con los directivos, entre los mismos profesores, ¿no? Hay situaciones que a veces se van armando, podría decir, en vez de decir entretejen, se van armando relaciones cada vez más duras, ¿no? O sea, ya la confianza se va perdiendo con el director, entre profesores. Mire, estos aspectos son tan negativos a la hora de realizar transformaciones. O sea, nuestra mirada tiene que ser realizar transformaciones, ¿no? Buscar transformaciones. Por eso estamos dando mucha énfasis en el rol del gestor y en las relaciones.
Y por supuesto, esas relaciones crean un cierto ambiente. Puede ser muy positivo o muy negativo en este caso, ¿no? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Lo que puede plantear un estudiante, si lo comparamos con lo que plantea el gestor educativo, que como portador de una autoridad legítima y como responsable de... O sea, cuando hablamos de autoridad legítima, por supuesto, ¿qué lo vuelve hacia un director? ¿No? El haber ganado, el tener su memorándum, es una autoridad legítima, ¿no? Entonces, creo que con ese nombre, ¿no? Inclusive hasta en la actualidad, ¿qué se les dice a los directores? Señor director, ¿cómo está? Mire, ¿cómo es el respeto? ¿No? Entonces tiene una autoridad y muchos que son estas autoridades hacen uso y abuso de ese poder que por sí solo, cuando uno asume un cargo y a través de un memorando ya tiene un poder, ¿no? Y hacen abuso y uso y eso no es nada favorable para un ambiente, para un clima, ¿no? Entonces eso habría que tomar muy en cuenta. Entonces, continúa esta reflexión, dice, y como responsable de ese espacio tiene la potestad de normar y regular las acciones válidas o no, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí está diciendo, yo puedo trabajar netamente siendo administrativo en base a normas o puedo hacer que participen, que sean más activos, por supuesto, sin alejarnos también de la norma, ¿no? Y de esta forma también afectar en la conformación del tipo de relaciones que van a desarrollar al interior del mismo. Si yo soy una autoridad bien rígida, por supuesto no van a participar, por supuesto no va a haber opiniones, pero si soy una autoridad que rescata opiniones valederas, sugerencias interesantes y sé reconocer la importancia de esos aportes, por supuesto todos van a querer participar, ¿no? Creo que la habilidad mayor de un gestor tendría que ser eh, recopilar esa información y armar una propuesta integral donde tome en cuenta las diferentes opiniones, ¿no? Creo que en los últimos años, decíamos con esta nueva, con este nuevo modelo, al estudiante no debemos decirle está mal, no sé si recuerda, ¿no? Siempre nos recomendaban eso. En este caso, a los maestros, a las opiniones, a los padres de familia, las opiniones de los estudiantes, también tendríamos que tomar en cuenta, pero sin desmerecerlo, ¿no? Si está algo mal, creo que no es necesario siempre decir, no, está muy mal, qué mal, ¿cómo vas a pensar eso? No, porque hay formas de poder decir que podemos ir mejorando. A partir de eso, a ver otras opiniones, ¿qué hacemos? Entonces, nuestro rol como gestor tiene que ver mucho si queremos hacer esta transformación. Otro aspecto, la escuela como espacio de rituales, ¿no? Cuando nosotros a veces llegamos a una unidad educativa, ya, no, en esa unidad educativa de esta forma trabajan, ¿no? Hay ciertos ritos, ¿no? Hay ciertas costumbres que se quedan casi como algo cultural, como algo naturalizado, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a ver qué nos dicen en esta parte cuando hablamos de la escuela como espacio de rituales, ¿no? Nos animamos a afirmar que estarán de acuerdo con nosotros si decimos que la escuela es un receptáculo rico de sistemas rituales. ¿Eh? O sea, ahí se recepcionan todo lo que hacen los sujetos, en este caso, cuando hablamos de sujetos, hemos dicho de maestros, de padres, ¿no? Entonces, miren, se va asentando, ¿no? Si cada vez se repite, ya se vuelve como un rito. Y que estos sistemas de rituales cumplen un papel crucial en la vida de todos aquellos sujetos que habitan en ella. O sea, al inicio decíamos en esta parte que hay ciertas costumbres, ¿no? Entonces, cuando uno llega ahí, tiene que acostumbrarse a eso. Mire, muchas cosas de esto pueden ser buenas, no estamos diciendo que son tan malas. Pueden ser buenas, pueden ser también regulares o malas. Entonces, ahí está el rol del gestor, ¿no? Empezar a construir a partir de esa realidad que se tiene, transformar. Si está mal, por supuesto que deberíamos pasar, continuar, no estaríamos actuando, ¿no? De acuerdo
a lo que nos mandan nuestras normativas, nuestras funciones, ¿no? Los reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que nuestro rol es eso, de ver qué cuestiones positivas tiene como ritual la unidad educativa y cómo, ¿no? La cultura y la cultura escolar se encuentran conformadas por sistemas de rituales. Podemos decir, ¿sí?, sobre los rituales que transportan los códigos culturales, y que son códigos culturales transportados por los que moldean la percepción y los modos de comprensión de los sujetos. Mira, ¿no? No, no jueguen ahí cerca de la mesa, van a romper algo. Por ejemplo, se ha visto mucho esto, por ejemplo, en la cuestión de los desfiles. Cuando hemos participado de las fiestas mayas, habían instituciones tan bien uniformadas y con ciertas formas de, ¿no?, de organización. Mire, eso, por ejemplo, es algo cultural, ¿no? Seguramente una vez que acaba eso, qué sé yo, por ejemplo, no sé, tal vez han hecho una ova, un agradecimiento o un sándwich, una comelón, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va culturalizando, ¿no? O sea, se va naturalizando, se va enraizando. A eso vamos a referir. Entonces, el gestor educativo tiene que tener la capacidad de reconocer y aquello que está mal, ¿no? Transformar por una cuestión, por una actuación institucional de los sujetos de buena forma, ¿no? A eso vamos a referirnos cuando hablamos del espacio de... Ya que va a ser como más Otro simpático, aspecto, como más... el espacio educativo institucional como espacio de transformación, ¿no? Seguramente aquí vamos a volver a ratificar lo que casi en todas Eso no va las sesiones hemos ido recalcando, el rol muchos del motivos para gestor acá. de ser transformador. Por eso partimos con una pregunta que dice, ¿qué tipo de relaciones y prácticas se desarrollan en los espacios educativos institucionales? ¿No? Esto vamos a ver como el clima institucional, ¿no? Como el clima organizacional, ¿no? Nos dice, podemos iniciar esta reflexión relevando el utilizado. Y aquí se va complementando con lo ritual, con lo que anteriormente hemos hecho. Una cuestión natural de las relaciones que se tienden, ¿no? Donde las formas de relación heredadas, mire, y en cierto sentido institucionalizadas, que son ese conjunto. Entonces, en otras instituciones, por ejemplo, hay lo que se dice en los bautizos, ¿verdad? Por ejemplo, o en las fechas importantes, los días de campo, ¿no? Las fianzas. Estas cuestiones muchas veces ya son naturalizadas, o sea, son vistas como normal. Había un tiempo donde en los bautizos ya había un abuso excesivo, los estudiantes nuevos. Ustedes también han debido ver esto y, por supuesto, si hay un abuso y no hay respeto a la integridad, ahí debe estar el error, ¿no? Entonces, esta cuestión que era naturalizada, por supuesto hay que trabajar. Si lo va a plantear como una propuesta de transformación, solamente el doctor imposible que tenga resultado. Tiene que haber un convencimiento de sujetos de la comunidad, ¿no? Tiene que trabajar con los padres de familia, con los estudiantes mismos, maestros, hacer notar que lo que estaba como natural no está acorde a las normativas en actual vigencia. Por ejemplo, ahora tenemos el racismo. Entonces, ya no muy adecuado que un director esté practicando todavía algunas cuestiones de, qué sé yo, el bautizo que antes, hace 10 15 años, eran vistos como casi normales, pero hoy, con estas nuevas normativas, los derechos humanos están siendo protegidos. Entonces, reclamarle a tu mujer que maleducó a tus hijos cuando tú te desentendiste de ellos, estás muy equivocado, ¿eh? Deberías de agradecerle a Europa. Sus hijos sigan acá, vivos. Ella los educó, los nuestro sacó espacio adelante. No educativo fue nada como fácil. proyecto común. En las primeras sesiones habíamos hablado de este aspecto importante, ¿no? Cuando hay unión de fuerza, cuando hay sujetos que se apoyan,
hablamos sujetos, hemos dicho, en el entorno de nuestra institución, que se apoyan, va a haber un proyecto común, un proyecto que permita no simplemente mejorar la cuestión de infraestructura, no mobiliario, no simplemente de relaciones, sino aspectos que son problemáticos. O sea, si hemos visto, director, hay una mala relación entre maestros y estudiantes, estudiantes, maestros directivos, tenemos que trabajar en este proyecto común, ¿no? Entonces, vamos a hacer el proyecto común como un resultado de la lectura de la realidad. O sea, un proyecto común que con plena participación de sujetos de la comunidad. Por eso vamos a denominar proyecto común, ¿no? Porque es de todos, a todos nos interesa, todos queremos trabajar para salvar situaciones que en la institución, ¿no? Por eso vamos a llamarlos. Pues, ¿qué nos dice? Espero que no sea nada grave. Que espero que el señor Rubén no tenga nada grave. Yo también lo espero. Listo. Porque si Parte con unas interrogantes muy interesantes acá. ¿Cómo superar un ambiente y prácticas naturalizadas que reproducen el distanciamiento de sus integrantes, ¿no? Si tenemos esos problemas de sujetos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo trabajamos? Nos habría que plantear un proyecto común que es el mejoramiento de las relaciones entre sujetos de la comunidad. Por ejemplo, podría ser eso, ¿no? Otro, ¿qué provoca el distanciamiento? Y están las preguntas en base a ese ejemplo que estoy dando, un supuesto problema que podíamos tener, tenemos que preguntarnos qué provoca ese distanciamiento. Los grupos, qué sé yo, las sectas religiosas. Entonces, mire qué importante es hacer la lectura de la realidad. Otra opción, ¿existe algo que nos articula? O sea, ¿por qué se está ocurriendo eso? ¿Hay algún nexo, hay alguna relación que está facilitando que haya ese problema? ¿O alguien está interviniendo? ¿Qué nos une? ¿Por qué quisiéramos todavía luchar en contra de ese problema? Esto va a ser que vamos a tener como el PSP, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ir respondiendo cada una de estas preguntas para integrar esto. Y finalmente nos dice, ¿qué elementos pueden permitir cohesionar las voluntades de la comunidad educativa? Entonces, mire, seguramente va a haber muchos elementos positivos, ¿no? De una reunión va a salir muchas sugerencias que nos van a permitir atacar una problemática que se siente en la unidad. Enfrentamos ese problema, esa dificultad, y salimos adelante mejorando y progresando, por supuesto que nuestro proyecto común va a tener esa mirada, ¿no? Esa fuerza hacia una transformación. ¿Quién nos dirige esa transformación? Hemos dicho, el gestor educativo. Por eso que el rol del directivo es tan importante, ¿no? Monitorear, dirigir, liderar estos proyectos, ¿no? Porque ese es la autoridad legítima, hemos dicho. Entonces, como tiene poder, tiene autoridad legítima, es nombrada, ¿no? Por cuestiones normativas. ¿Es? Por sí solo, el director tiene ese poder y ese poder tiene que saber utilizarlo justamente para que tenga los seguidores, ¿no? Para que sigan su ejemplo y no ese poder de poder hacer abuso, de castigar, de sancionar, no. Creo que eso debemos ir dejando de lado porque en vez de beneficiar a un proyecto común, en vez de beneficiar a un relacionamiento entre sujetos, nos va a distanciar, ¿no? Entonces, uno de los elementos que provoca y genera distanciamiento en cualquier espacio institucional es la ausencia de sentido. O sea, si cada uno trabaja por su lado y no hay un sentido de un proyecto común, por supuesto no van a aunar esfuerzos, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros como líderes trabajar en eso. Toda institución tiene una razón de ser.
¿no? Que son las tareas y objetivos de la institución. Por supuesto, los padres de familia porque mandan a sus hijos a la escuela. Justamente, y muchos se ha escuchado, no quiero que sea común, quiero que estudie, ¿verdad? Mire, o cómo es la intención del papá. A veces los padres de familia hacen esfuerzos para conseguir la cuestión económica, vestirlos de la mejor forma, darles alimento, material, etcétera, etcétera, y que una escuela no responda a la expectativa de los padres de familia sin cumplir los objetivos, creo que no estaría bien. Entonces, la tarea del gestor es acompañar a los maestros, ver el accionar de los estudiantes, trabajar con las comisiones y de esta forma estaremos logrando este proyecto, ¿no? Entonces, plantear una idea desde el escritorio e imponerla no es vía más pertinente para generar la cohesión de la comunidad. ¿Y cómo nos está repitiendo y recalcando acá? Un trabajo de escritorio no vale la pena y además no va a tener esa transformación. Tampoco se trata de un ejercicio mecánico. Qué interesante, no es mecánico. O sea, no es decir, ya, yo debo ir a observar, hago mi ficha, lleno mi ficha de seguimiento y tiene que haber cambio. No, no es así, ¿no? No es imposición de la ley, de la normativa vigente, sino por el contrario, la construcción de lo común plantea la exigencia de ser desarrollado a partir de un proceso participativo, nuevamente ahí, ¿no? O sea, todo el accionar tiene que ser muy participativo con los sujetos de nuestra comunidad. Ya que lo que resulte como el referente que aglutine a la comunidad futuras deberá incorporar parte de las demandas de los diversos. ¿Ok? Acá nos recalca lo que hemos venido hablando. Entonces, creo que nosotros, como futuros directivos, tenemos que tomar muy en cuenta estos elementos que hacen referencia a estas dos cosas. Por eso se plantea una pregunta muy interesante a continuación, que nos dice, ¿qué tipo de educación queremos? Mira, ¿alguna vez hemos pensado en esto? O sea, los padres se preguntan, ¿en qué tipo de educación queremos? Acá se refuerza, ¿para qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? ¿No? Muchas veces se ha escuchado también y lo decimos con pena, ¿no? Mi hijo de la escuela a veces regresa más malcriado. Dice. Mire, no recuerdo muy bien un autor ahí donde dice, cerremos las escuelas para salvar a los estudiantes. Y algo fue, a ver si para mañana voy a averiguar para que podamos tal vez un poquito profundizar ese tema. Cerremos las escuelas. O sea, ¿qué nos están diciendo? Que en la escuela aprenden cosas no tan debidas, ¿no? Por eso dice, cerremos las escuelas para salvar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos. Ahora mañana ya de poquito profundizar eso, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de educación queremos? Los, los maestros directivos tendremos que preguntarnos también, ¿no? ¿Qué tipo de educación estamos brindando? Estarás contenta, ¿no? ¿Para qué mandamos a nuestros hijos a la escuela? Nosotros estamos respondiendo a lo que los padres están exigiendo de la forma como quieren que aprendan, que se eduquen sus hijos. Mire, una cuestionante muy importante, ¿no? Entonces, creo que nosotros, como líderes de una unidad educativa, tenemos que tomar muy en cuenta estas reflexiones que salen seguramente de una comunidad educativa, específicamente cuando hablamos para qué mandamos a nuestros hijos a la escuela, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que respondernos, ¿cómo desarrollamos la práctica educativa como maestros y maestras? ¿Y para qué lo hacemos? ¿No? Estela Quintar, en en su teoría didáctica parametral, en un momento planteaba también preguntas muy parecidas a esta, ¿no? Decía, por ejemplo, si mal no confundo, no me equivoco, decía, lo que estoy enseñando a los estudiantes les sirve,
en su vida les servirá, dice, ¿no? Va por esa línea estas preguntas que nos deben permitir reflexionar profundamente. Y nosotros como directivos, como gestores, tendríamos que también un poquito alinear a eso, ¿no? O sea, cómo yo estoy coadyuvando a mi maestro para que responda a estas preguntas. ¿Qué necesita la comunidad y los estudiantes en la escuela? ¿Qué prácticas y hábitos nos impiden avanzar en el desarrollo? Acá también seguramente por esa línea. ¿Qué aspectos negativos está viendo en mi unidad educativa que impiden avanzar, ¿no? Algo muy importante. Entonces, un directivo permanentemente debe estar reflexionando, ¿no? De lo que es su unidad educativa, de lo que observa, buscando algunas reflexiones, estrategias que le permitan mejorar el desempeño de los maestros. Aquí las preguntas son muy claritas que nos van a permitir ser un orientador de verdad a los maestros, ¿no? Entonces, a continuación dice, son preguntas que no se les hace frecuentemente, ¿no? Y eso es una de las debilidades de nosotros como sujetos, como profesionales, ¿no? A veces queremos siempre echar la culpa a otro, ¿no? Que no, que ese estudiante no tiene material o que es muy juguetón, pero nunca nos hemos preguntado a veces, mi estrategia como maestro llama la atención, mi material les ha permitido aprender. Si soy directivo, las instrucciones, las sugerencias que estoy dando, están tomando en cuenta los maestros, me están entendiendo, ¿no? A veces esas preguntas reflexivas para nosotros mismos son tan importantes que tienen que permitirnos mejorar, ¿no? Otra vez repito, creo que eh, este diplomado de gestión y administración educativa tiene que ser un modelo nuevo de gestor, ¿no? Un gestor que comprenda la integridad de una comunidad educativa, la integridad de los sujetos de esa comunidad educativa. Por eso que, repito, es tan importante el rol que nosotros vamos a asumir cuando estemos como directivos, ¿no? Vamos a ver en el siguiente cuadro. Ya. Eso más o menos un resumen reflexivo de esta unidad 4. Acá vamos a entrar a la unidad 5, recalcando un poquito que lo que hemos ido viniendo reflexionando tiene que ver con la realidad, ¿no? O sea, que nosotros queremos partir de cuestiones que ocurren en nuestro diario trabajar, nuestro diario vivir como profesionales del área educativa, ¿no? O si no, como profesionales en instituciones que trabajamos con un grupo de personas, ¿ve? Entonces, eso es tan importante tomar en cuenta para que aquellos puedan tener la oportunidad de reflexionar a partir de lo que hoy estamos trabajando. Si me permiten un minutito, por favor, para que tenga una llamada, creo, de urgencia. Le prometo que muy pronto vendrá a pagarle todo completito. Ya no hay nada que pagar. ¿Cómo? Alguien vino y pagó toda su deuda y sus intereses. No entiendo. ¿Quién? Nadie sabía de nuestro acuerdo. No puedo decir nada. Ojalá pudiera. No puedo revelar el nombre del rico y fino caballero que pagó toda su deuda. Entonces, estamos a mano, ¿verdad? Con permiso, doña Griselda. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente unidad. A ver. La temática 5 ya va más a la cuestión de planificación para la gestión educativa, ¿no? A ver, en esta gráfica, por ejemplo, en esta lámina, hay un director muy tradicional que dice, no se muevan. Si se mueven, voy a caer. O sea, podemos relacionar fácilmente con un director
que solamente quiere instruir, no quiere mandar, quiere apoyarse netamente en cuestiones de normas. Por supuesto, puede hacer una administración ahí de acuerdo a normativa, ¿no? Pero nosotros estamos recalcando que no queremos ese tipo de gestores, ¿no? Hoy queremos que la población, esos sujetos que están ahí al lado derecho, queremos que sean gestores, queremos que sean participativos, ¿no? Entonces, muchas veces se comentaba que estamos sostenidos por una cuestión que a veces puede caerse fácilmente, pero mucho depende del gestor educativo, del director, ¿no? Entonces, esta gráfica nos invita a esa reflexión. Contrariamente acá, tenemos la participación de los padres de familia, puede ser de los profesores, puede ser de los estudiantes, que sin temor a nada levantan la mano, opinan. Entonces, debemos buscar este tipo de relacionamiento, ¿no? Por eso dice la pregunta, ¿en qué circunstancias hemos podido generar las condiciones para articular las voluntades de la gente, para hacer viable alguna idea o propuesta, ¿no? Si tomamos en cuenta las opiniones, las sugerencias, por supuesto, ellos se sienten comprometidos, ¿no? Están animados de seguir participando. No, hasta nosotros, si alguna autoridad, alguna persona toma en cuenta nuestra sugerencia y a partir de ello genera unas sugerencias más buenas, por supuesto nos va a seguir motivando. Vamos a buscar otras, otras alternativas, vamos a seguir leyendo, ¿no? Vamos a seguir indagando, averiguando. Y eso es muy sano. Sí, porque tenemos que siempre buscar factores que es la participación. Hoy vamos a entender a un sujeto muy potencial y más aún profesores, estudiantes son diversos, ¿no? Hoy esa interculturalidad es entendida como una cuestión potencial. Más antes era lo contrario, ¿no? La interculturalidad era tomada en cuenta como algo que no unifica, ¿no? Más bien dispersa, decía. Pero hoy no. Hoy, si como docentes, como directivos podemos plantear un problema y cómo solucionar, tenemos, qué sé yo, a ver, maestros de Cochabamba, maestros de La Paz, maestros de Potosí, maestros guaraníes. Un problema pueden enfocar de diferentes formas. Y eso debe aprovechar un gestor, un director, ¿no? O sea, cómo a partir de lo que ellos tienen, su vivencia, desde sus realidades, desde sus contextos, podemos tomar como un instrumento para resolver un problema. Por eso que he tratado de eh, captar esta vista, esta lámina, que nos permite reflexionar, ¿no? La importancia de la participación. Por eso que nos dice articular voluntades, ¿no? Si se articula estas voluntades, por supuesto vamos a tener transformación, por supuesto vamos a tener compromiso de participación de los padres de familia, de los maestros, ¿no? Entonces, eso creo que es una cuestión que los gestores debemos buscar esos mecanismos. Por ejemplo, hoy hay hermosas dinámicas, ¿no? Que muchos directores manejan. Cuando tienen reunión, antes de una reunión, una dinámica, un juego, ¿no? Qué sé yo, les hacen mover, les hacen participar, les motivan. Ustedes saben que cuando uno está motivado, hay un mejor aprendizaje. Igualito en los maestros, ¿no? En los padres de familia, si los motivamos, si los despertamos, por supuesto nos van a entender y nos van a colaborar. Por eso que esta lámina tiene ese objetivo, ¿ya? Entonces, observando eso, vamos a sintetizar de la siguiente manera, ¿ya? ¿Qué dice? En primer lugar, organizar es ya actuar en función de una idea, un proyecto. Mire, que vamos a tener esa participación, ¿no? Es ya actuar. Ahí nos dice bien claro. Organizar es ya actuar en función de una idea, ¿no? O sea, si nosotros disimuladamente hemos aplicado una estrategia, nos han entendido, han participado, ya les estamos organizando, ¿no?
Hemos dado un gran salto, un gran paso, ¿no? En el 2, ¿qué dice? Organizar implica ir siempre más allá del deseo personal, pues el protagonista es siempre la comunidad, ¿no? Se va reforzando lo que hemos venido indicando y recalcando. Siempre la participación, si la participación es un deseo personal, pero la suma de estos deseos motivan, pues es una fuerza que no debemos desaprovechar los directivos. Están motivados, ¿no? Están, qué sé yo, predispuestos a hacer un proyecto común, ¿no? Entonces la comunidad es un potencial. ¿Por qué? Porque todos han entendido, han sentido la necesidad de que debemos transformar nuestra realidad. Algo muy importante. En el punto 3 dice, el proyecto implica movilización, lo cual significa organizarnos y dar responsabilidades concretas a uno mismo y a los demás. Aquí también hay una cuestión muy importante que debemos resaltar, ¿no? Muchos directivos, muchos directores en los diferentes niveles, autoridades, les gusta hacer solos, ¿no? Son muy paternalistas. Sí es cierto que son líderes, pero son líderes paternalistas, o sea, no confían, no dan tareas a los demás, cuando fácilmente podían delegar funciones y ustedes saben, como maestros, como a los estudiantes cuando nos organizamos por grupo y le damos una responsabilidad a un estudiante, es mucho más fácil el control de diferentes cuestiones, ya sea disciplina, de materiales, etcétera, etcétera. Lo mismo tenemos que trabajar nosotros como directivos con nuestros maestros, con los padres de familia, con los estudiantes, ¿no? Entonces, recalcamos acá, si nos organizamos y damos responsabilidades concretas, ¿no? Vamos a tener una participación más completa. No estoy diciendo que debemos hacer, conformar grupos y dar premios. Eso es un gran error que a veces cometemos, ¿no? Hasta con nuestros estudiantes. Nos dicen, aquel que gana, les vamos a dar, sí, a veces otros con puntaje, ¿no? Y aquellos que pierdan, en vez de motivarse, se van desmotivando más. Entonces, muchas estrategias tenemos que tener cuidado en manejarlas, no simplemente con los estudiantes, también con los maestros y con los padres de familia, ¿no? Porque en vez de motivar, puede desmotivar y puede ver un temor a participación, participar en las próximas sesiones y en las próximas actividades, ¿no? Entonces, es un aspecto que debemos tomar muy bien. ¿Ya? 4. La tarea del gestor es saber leer, ¿no? Lo que ya antes, y esto va con el foro, ¿no? La tarea del gestor es saber leer cómo nos movemos de manera articulada los actores de la comunidad. Mira, de sujetos ya ha pasado ahora a actores. ¿Por qué? Porque están ya siendo partícipes en todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo yo, cuando mis dependientes, yo como líder, estoy viendo que todos participan, todos se mueven, entonces creo que debo seguir fortaleciendo eso, no hacer perder que esa motivación se diluya, más al contrario, se fortalezca cada vez más, ¿no? Que haya mayor compromiso. Y acá también cuando hablamos de delegar alguna función, es muy saludable hacer participar a todos. Si en un grupo de 5, en una comisión X, ¿no? Hay un presidente, qué sé yo, pasa un primer trimestre al otro a otra persona, a otro maestro, a otro profesional también, ¿no? Eso también da oportunidad de crecer a un profesional, ¿no? Es como los estudiantes. Los estudiantes, cuando conformamos grupo, les decimos a tal estudiante, al día siguiente tenía que ser otro también. ¿Por qué? Porque les da la oportunidad también de asumir un rol, ¿no? De líder. Y ahí se ve fácilmente cómo son los líderes, quiénes van a ser líderes muy buenos en el futuro. Saben organizar, saben mantener disciplina, etcétera, etcétera. También creo que debemos trabajar de esa forma con los maestros que están en nuestra unidad.
Seguramente ustedes han leído algunas obras de Humberto Maturana, el biólogo chileno también, ¿no? Que mucho desde su especialidad de biología, biólogo, ha hecho relaciones con los estudios de no simplemente estudiantes, sino profesionales, ¿no? Relaciona mucho la educación con lo que tiene que ver con el ser humano, ¿no? Entonces, ha extractado uno que nos permite reflexionar y ver la importancia que dice lo siguiente: la educación es transformación y la transformación es aprendizaje y el aprendizaje es en la convivencia. Qué interesante este biólogo nos describe, mira, en un título tan importante. La educación es transformación y la transformación es aprendizaje. Por supuesto, ¿no? Si vamos a mejorar, si vamos a estar mejor que antes, que era un problema, ahora ya no es problema, por supuesto esa transformación va a ser un aprendizaje. ¿Y cómo hemos aprendido? Hemos dicho cómo vamos a trabajar los sujetos y ese aprendizaje va a ser la convivencia. Si hay convivencia, hay armonía. Humberto Maturana, el chileno, también habla mucho de, ¿qué nos dice? Los seres humanos vivimos en convivencia, pues no podemos vivir aislados. Entonces, si como seres humanos debemos vivir en convivencia, ¿no? Entre sujetos, no simplemente entre maestros, estudiantes o padres, sino entre sujetos, no podemos vivir aislados. Entonces, teniendo esta potencialidad, nosotros como maestros, como directivos, muchas veces les hacemos trabajar individualmente. Mira, teniendo esta cuestión natural que este biólogo nos recalca, nos dice, ¿no? Somos seres humanos que vivimos en convivencia y nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Sí, nuestra existencia se da en la convivencia, mira, nuestra existencia, por supuesto, por eso tenemos familia, ¿no? Se da en la convivencia y eso significa saber ponernos de acuerdo. O sea, tiene que haber un momento, por eso hay una teoría de la resolución de conflictos, ¿verdad? Entonces nosotros como directivos, futuros directivos, tenemos que tener esa capacidad de resolver. En otras palabras, estamos hechos para vivir en grupo, ¿no? Por eso vamos a practicar una convivencia, ¿no? Ahora bien, dice, si el proceso educativo en el cual nos inmiscuimos nos da como mensaje claro que debemos luchar por nosotros mismos y solo para nosotros mismos, entonces vamos fijando en la cabeza de los estudiantes la idea de que la convivencia es algo inútil, ¿no? Eso hacemos. Lo contrario, mire, a esta recomendación que nos hace este gran biólogo, ¿qué nos hacemos nosotros, no? Les decimos, no, individual van a trabajar cada uno solo. Por supuesto que habrá momentos que deben trabajar individualmente, pero la mayoría eh, de la realidad que le espera un, a un futuro profesional es trabajar en convivencia, pues, ¿no? Los maestros, por ejemplo, trabajamos, qué sé yo, 15, 20, 30 maestros en una educativa. Si en nuestro proceso de aprendizaje, de formación nos han hecho trabajar individualmente, vamos a querer desempeñar nuestra función de la misma forma, por supuesto. Entonces ahora hay que tomar muy en cuenta los directores y los que en el futuro van a ser directivos, aprovechar, ¿no? Esta cuestión natural que Maturana nos describe, ¿no? Es decir, dice, anulamos la convivencia, aunque siempre estemos conviviendo por condición humana y garantizamos la reproducción del orden establecido, pues no nos interesa a los demás, ¿no? Eso es lo que ocurre generalmente, ¿no? Por eso a veces hasta los enfoques, los modos de, de vivencia capitalista, ¿no? Antes, por ejemplo, se planteaba objetivos, se planteaba competencias, ¿no? Donde los mejores tenían la oportunidad de trabajar. Por eso que ese modo de producción capitalista, cuando en su auge estaba, eh, eh,
las ganancias, ¿no? Se ha implantado las competencias. ¿Por qué? Porque la competencia era vista como algo superior de uno que era competente con relación a los demás, ¿no? Por eso había una educación por competencia. Y competencia era entendido como aquel que sabe hacer bien las cosas. Entonces, tan interesante esta lecturita, yo quisiera que lo vuelvan a analizar y que nos permita reflexionar, ¿no? Lo que queremos siempre es la reflexión, que nos va a permitir cambiar a nosotros. Las reflexiones, preguntarnos cómo estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo debemos hacer? ¿Cuáles son las razones para que estemos actuando de esa forma? Entonces, creo que de esa forma vamos a lograr algunos, algunas transformaciones que nos recomienda en este diplomado, ¿no? A ver, otro aspecto. Gestión educativa y líneas de acción estratégica para la planificación educativa. Acá es un texto copiado porque les decía que es un diplomado. Nosotros este diplomado lo han llevado en 5 meses, pero nosotros lo vamos a llevar en 4 sesiones, ¿no? He extractado las partes más importantes que nos van a permitir comprender de manera general los aspectos más relevantes, ¿ya? Entonces dice, el Ministerio de Educación nos propone de manera concreta unas líneas de acción estratégica que se articulan de manera concreta a las exigencias de lo que el vivir bien nos propone, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos importantes debemos tomar en cuenta? Dice, ¿no? Estas son líneas que van girando en torno a las tareas concretas desde la gestión educativa, nos van planteando a manera de retos, ¿no? A mediano plazo que deben ser desarrollados. Estas son, ¿cuáles son? A ver, y lo que, a ver, vamos a ver si lo hemos tocado nosotros también. Educación intra, inter y plurilingüe. Habíamos dicho, ¿no? Esa diversidad hoy ya no es tomada como algo negativo, sino más al contrario, como algo potencial, ¿no? Decía, un problema, si tenemos niños, qué sé yo, de La Paz, otros de Oruro, Cochabamba, Tarija, planteamos un problema y los escucharemos. Y vamos a ver la riqueza que van a tener en la forma de cómo encarar un problema. Igualito nosotros con los maestros debemos ser. Cada maestro es una metodología, ¿no? Cada maestro en la forma de enseñar un determinado contenido va a ser tan diferente. Pues nosotros como directivos, como futuros directivos, no tendríamos que preocuparnos tanto en estandarizar, ¿no? Entonces, más bien dejar crecer. Por supuesto, lo importante es llegar al objetivo, ¿no? ¿Qué capacidades debían tener a la hora de culminar una unidad, una planificación, no sé cómo se está manejando, para que puedan ellos desarrollar, por eso dice un desarrollo integral y holístico, ¿no? Integral en todas las dimensiones, holístico desde las realidades, ¿no? Entonces creo que podemos llegar a comprender de eso. El inciso B nos hace referencia a una educación productiva, técnica, tecnológica, ¿no? Acá a veces hay una confusión. Cuando hablamos de técnica tecnológica, todos a veces se refieren al TIC, ¿no? Sí es cierto que toma en cuenta, pero también hay cuestiones tecnológicas, por ejemplo, de nuestros antepasados, ¿no? ¿Por qué ahora se está volviendo a hacer investigaciones sobre grandes construcciones en el pasado? Porque justo esas infraestructuras, esas formas de riego, esas formas de producción de nuestros alimentos, de la agricultura, ganadería, están dando respuestas, ¿no? Hoy, por ejemplo, en Santa Cruz, los que viven por ahí seguramente nos pueden describir mejor, que se cultiva todo en base a químicos, ¿no? Y los que, a ver, conocen Sucre, Potosí, las Pampas de Lequesana. A ver, yo tuve la oportunidad de pasar por ahí hace muchísimos años. Eran pues inmensos los papales, ¿no? Es una pampa, por eso se llama Pampa de Lequesana. Producía una, una producción inigualable, ¿no? Incomparable. Creo que trabajaron, si mal no calculo bien el tiempo, unos 10 años, una producción, full producción, base de kiwi, ¿no?
pero luego hizo, fue bajando ya año tras año hasta ahora los que pueden pasar por ahí y hay casi nula producción, ¿no? Creo que solamente unas cuantas, eh, mm, unos cuantos papales, haba, creo que siembran, ¿no? Entonces ya ha bajado bastante. ¿Por qué? Porque la tierra lo han matado. Ustedes saben que los químicos, ¿no? Tienen esa desventaja. Sí es cierto que hay un tiempo que lo hace muy productiva, pero a la larga está matando el terreno, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esas cuestiones, creo que nosotros debemos ir hablando también de aspectos de las regiones de la comunidad y, por supuesto, también mirando lo universal, ¿no? Y eso gradualmente se va a hacer. Otro aspecto, inclusiva. Creo que ya eso hemos entendido, que hay normativas que permitan la inclusión y nosotros como maestros, como directivos, si tenemos colegas con alguna discapacidad, debemos respetar, ayudar y hacer que nuestra arquitectura sea apta para la movilidad de estas personas, ¿no? Porque en un tiempo solamente había gradas, hoy está habiendo rampas, por ejemplo, si tenemos la suerte de ser director, tenemos que lo primero, trabajar eso, que sea una arquitectura inclusiva, ¿no? Educación participativa, esto habíamos comentado bastante, creo que debemos dar mucho énfasis en esto, cuando la comunidad como sujetos importantes de una unidad educativa sean muy participativos en las acciones de la institución, ¿no? Y esa participación hemos dicho que es un compromiso. Y el compromiso nos va a llevar a una transformación. Y eso es lo que buscamos como. Y finalmente, una educación digna de calidad, ¿no? Entonces, en algún momento leía y decía, hoy no hay dificultad de aprendizaje, hoy hay dificultad de enseñanza, ¿no? Y eso pareciera, ¿no? Los maestros, si, o directivos, si tendríamos una persona o un profesional sordo y se comunica en pura lengua de señas, por ejemplo, muchos de nosotros no vamos a saber leer, ¿no? Entonces, miren cómo ahora una educación digna tendríamos que nosotros eh, haber, habernos capacitado en una comunicación en lengua de señas. Si tendríamos un estudiante que sea una persona ciega, por ejemplo, tendríamos que conocer el braille, la lectura en braille. Mire, entonces a veces nomás pareciera ser cuestiones tan superficiales, ¿no? Pero a la hora de, si queremos de verdad practicar esta educación digna de calidad, estamos todavía con algunas dificultades para ser inclusivos, ¿no? Pero se va diciendo, no, hoy tenemos una educación inclusiva, que ve la diferencia, etcétera, etcétera. Pero llegado al momento, no estamos todavía en la capacidad de interaccionar como sujetos, qué sé yo, con igualdad de oportunidades, ¿no? Con una equidad que sea para todos igual. Porque no es igual, valga la redundancia, equidad e igualdad, ¿no? Igualdad, por ejemplo, es darle a todos de la misma forma. Si tengo estudiantes, por ejemplo, para que quede bien claro, les voy a describir, a ver. Si tengo estudiantes de 1,50 que están en primaria, por ejemplo, ¿no? El otro es de 1,20 y el otro es de 1. Y a todos les doy un banco de 80 centímetros, ¿no? Y les pido para que vean al otro lado del muro donde están jugando y me cuenten qué está pasando. El más grande con el banco va a alcanzar tranquilamente. El que es poquito más bajito con el banco, de la misma medida, no va a poder alcanzar. Y peor, pues el más chiquito que mide 1 metro, estoy dando el mismo trato, estoy siendo igual, no va a alcanzar. Mire, entonces eso es igualdad. Mientras equidad es, si al grande le he dado 80, al más pequeño debo darle de un metro. Con eso va a llegar a ver detrás del muro qué está pasando. Y al más pequeñito le voy a dar de 1,20, porque con eso recién va a llegar a ver. Eso es una equidad.
Entonces, mire, este tratamiento tiene que ser no simplemente con los estudiantes, ¿no? También tendrá que ser con nuestros maestros, con nuestros padres de familia, si nosotros tenemos la oportunidad de ser directivos. Por eso que es muy importante comprender cómo nosotros podemos practicar tanto la igualdad como la equidad. Aquí se va describiendo, no los voy a describir para que no sean repetitivos, pero léanlo por favor para que un poquito profundicen, ¿no? Y seguramente de acá también va a salir un cuestionario. Tenemos que completar con un cuestionario que nos piden los que administran este curso, ¿no? Pues ahí estoy poniendo textual del diplomado para que ustedes puedan comprender a qué se refiere cada una de estas líneas de acción estratégica. Yo los describí con ejemplos bien reales que seguramente les ha permitido comprender este aspecto. ¿Ya? Eh, se pone una sugerencia cuando nosotros asumimos el rol de directivo, de gestor por primera vez. Solamente es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes, a partir de esa referencia, de esa sugerencia, puedan adecuar de acuerdo a lo que de verdad ocurre en su unidad educativa. Entonces, ¿qué debemos hacer en un primer momento? Reunirnos de manera consensuada con la comunidad educativa, reunir a la comunidad educativa, ¿no? Por supuesto. En un segundo momento, ¿qué nos sugieren? Nos presentamos desde la escucha, ¿no? Y procuramos expresar nuestras expectativas, deseos y esperanzas respecto a la educación, la escuela y nuestros hijos. Aquí decíamos, ¿no? O sea, nosotros, como sugerencia, les decía que tendríamos que ser los últimos que demos alguna sugerencia, pero cuando se trata de dar algunas líneas para un trabajo, algunas consignas, teníamos que ser los primeros, ¿no? Entonces, acá en un segundo momento nos presentamos desde la escucha, ¿no? Entonces, nosotros dirigiéndonos a toda la comunidad educativa, debemos mostrar nuestra motivación, habíamos dicho. ¿Por qué queremos ser director? Entonces, si nosotros vamos a estar motivados y les describimos a los padres de familia, a la comunidad, qué queremos lograr en nuestra estadía de los 3 años que generalmente duran las institucionalizaciones, por supuesto, la comunidad va a comprender cuál es nuestra motivación y eso ya va a ser un nexo que nos va a unir entre sujetos y nosotros como directores. ¿Ya? Un tercer momento, nos dice, presentamos las líneas de acción estratégica, ¿no? A ser desarrollada desde el Ministerio de Educación para articularnos de tal manera de ver cómo desde ellos podemos comenzar a responder a esos deseos. Entonces, esas líneas que anteriormente habíamos descrito, tendríamos que ir trabajando, ¿no? Indicando cómo queremos trabajar, dónde hay problemas, qué debemos encarar, ¿no? Entonces, sería en base o a través de una reunión que podamos nosotros recibir información, opiniones, sugerencias que nos permitan enfrentar problemáticas que pueden estar presentes en la unidad. Y cuarto momento, priorizamos uno de ellos para concentrar esfuerzos y no dispersar. Seguramente va a haber 5 o 6 problemas. Imposible va a ser que podamos enfrentarlas todas, ¿no? Alguien dice que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces es mejor ir resolviendo problemas más álgidos, más importantes, más urgentes para poder minimizar o eliminar ese problema. Entonces habrá que tomar muy en cuenta si es cierto que va a salir muchos, no los hay en la realidad, pero habrá que ir priorizando con la participación de la misma. En un quinto momento, problematización de la línea de acción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver? Los problemas generalmente en una gestión no se eliminan, ¿no? No se minimizan. Tendría que ser, qué sé yo, a mediano plazo por lo menos. Si el corto plazo, como lo dice, es 1 o 2 años, entonces tendríamos que encarar esto de 3 a 4 años, ¿no? Entonces, eh, siempre generando compromiso. Entonces, es tan importante
presentarle a ellos cómo la lectura de la realidad nos ha permitido identificar un problema determinado que está presente en la unidad educativa o en la comunidad, ¿no? Sexto momento, nos delegamos, ¿no? Acaba reforzando lo que decíamos. No solamente los directivos vamos a hacer todo, sino tenemos que tener la capacidad de delegar, dar responsabilidad a diferentes grupos, ¿no? Como ahora creo que trabajan con comisiones, entonces creo que es muy interesante eso, ¿no? Entonces dice, nos delegamos tareas para asumir entre todos una responsabilidad y hacer de la planificación una tarea bien, ¿no? Entonces, si entre todo hemos planificado, todos sabemos qué debemos hacer. Entonces, la otorgación de responsabilidades va a ser una cuestión ya de cumplimiento, ¿no? Porque hemos sido parte en esa planificación, ¿no? Eso. Y finalmente, nos sugieren, nos organizamos para el seguimiento correspondiente a lo largo de la gestión educativa, ¿no? Siempre es importante tomar en cuenta un seguimiento que nos permita reorientar. Muchas veces, como la planificación es algo ideal todavía, y en la ejecución, en la realidad, surgen algunos problemitas que necesitan ser reorientados, ¿no? Por eso que el seguimiento es muy importante para ver si se está cumpliendo o no tal como se ha planificado o necesitamos hacer una reorientación. Mire, entonces, como en estos pasos el rol del directivo, del administrador, del gestor debe estar presente para tener conocimiento y apoyar, ¿no? Elementos generales de una planificación, ¿no? A ver, ¿qué aspectos debemos tomar en cuenta cuando estamos planificando? ¿Hacia dónde queremos ir? Siempre he seleccionado preguntas que nos permitan reflexionar, ¿no? Que nos guíen. Y eso es muy importante, ¿no? Dice, se refiere al perfilado o visibilización del horizonte real y posible de alcanzar. No tendría que ser un anhelo, ¿no? Así, no lograble, ¿no? O sea, tendría que ser alcanzable, como acá nos dice, hacia dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y el para qué lo haremos? O sea, cuál va a ser nuestro rol y por qué lo vamos a hacer? Habíamos dicho que nosotros como gestores somos transformadores. Entonces, si estamos enfrentando un problema, ¿para qué lo haremos? Para no tener, no seguir tropezando, ¿no? Con problemáticas que a diario ocurren en la comunidad. La respuesta se refiere al objetivo a desarrollar a mediano plazo. 3. Trazar metas a ser alcanzadas de forma comunitaria y participativa. Mira, se sigue repitiendo esos términos, ¿no? Y creo que en todas las sesiones hemos dicho que nuestro trabajo debe ser comunitario y participativo. Que responde a la pregunta, ¿cuánto queremos hacer? ¿No? O sea, las metas. ¿Cuánto queremos lograr? De aquí a un mes, ¿qué tenemos que ya haber logrado? Organizado. Después, al siguiente mes, 2 talleres, al otro, una feria con lo que estamos trabajando. O sea, es la organización en cuanto a metas. ¿Cómo vamos a ir logrando lo que al fin queremos que tengamos eh, como un producto, ¿no? Les voy a pedir otro minutito, por favor. Tengo otra llamada.
Mil disculpas. A veces eso de no tener descanso ni en las noches es fatal, pero nos gusta, como decíamos, nos motiva eso, ¿no? A seguir trabajando. Ya. En el punto 4, ¿a quiénes benefician nuestras acciones? O sea, las acciones que nosotros vamos a realizar como directivos está enmarcado y además responde a lo que necesitan nuestros maestros, la comunidad educativa, los padres de familia, los estudiantes. Tenemos. O sea, cómo nuestra acción está beneficiando. O estoy siendo perjudicial, ¿no? En esta unidad, mi accionar es muy reacio, soy muy verticalista, mandón, no sé. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Y cómo debemos nosotros coadyuvar en cuanto tiene que ver a esa planificación que queremos lograr. ¿Cómo queremos hacer, ¿no? En cuanto a metas, hasta tal fecha. Y eso, yo cómo debo trabajar, ¿no? 5, ¿dónde vamos a hacer? O sea, puede haber actividades que son institucionales, en la comunidad, de excursiones, etcétera. O sea, la planificación tiene que definir eso bien claramente. En el siguiente dice, la organización y delegación de actividades responden a la pregunta ¿quiénes lo van a hacer? Acá se va ratificando lo que decíamos, ¿no? No simplemente debemos hacer los directivos, sino también hacer participar a través de delegación de funciones, ¿no? ¿Y con qué lo vamos a hacer? Hace referencia a los insumos, ¿no? ¿Qué recursos humanos van a participar? Materiales, financieros, temporales, etcétera, etcétera. Entonces, algunos aspectos generales que en toda planificación se plantea, ¿ya? Eh, en esta parte, por ejemplo, la tarea del gestor en el desarrollo de la planificación, o sea, nosotros como gestores, como directivos, ¿qué roles debemos cumplir cuando estamos planificando? Dice entonces, el gestor debe generar los espacios y momentos propicios para la planificación. Acá una reflexión tan profunda. Y ustedes lo deben vivir. Muchos activos, ¿no? Gestores, que cuando no hay un ambiente adecuado, se ponen a llamar a una reunión y cuando los ánimos que nosotros decimos popularmente están caldeados, nos plantean cosas para trabajar. Y como los ánimos, nosotros como seres humanos, cuando reaccionamos no queremos nada, por supuesto, pues lo negamos o lo hacemos a la voluntad. Entonces, un aspecto muy importante nos dice que debe haber espacios y momentos propicios para la. ¿Por qué? Porque estamos ideando, planificar es idear, ¿no? Es adelantarnos a algo, algo ideal que queremos lograr en el futuro. Mire, si estamos planificando y estamos ideando algo para el futuro y lo hagamos con una desmotivación, por supuesto va a estar mal la planificación. Vamos a tomar en cuenta eso. Al ser la planificación una acción intencionada, esta, ¿no? Que tiene como finalidad la transformación de la realidad, aportando a la concreción de objetivos de orden político, social, donde la participación activa de la comunidad es elemento dinamizador, ¿no? Otra vez se repite acá. Entonces, en la planificación debemos hacer que participen la mayor cantidad de los sujetos. Otro aspecto, el gestor no es el que dirige, sino el que genera espacio, ¿no? Otro, el gestor escucha y dialoga, ¿no? Y acá también va consolidando lo que él les ponía como sugerencia, ¿no? Nosotros debemos ser los últimos que demos una opinión tomando en cuenta los diferentes aspectos que han dicho los sujetos de un grupo de la comunidad para que vean que lo que han opinado, lo que han sugerido, se está tomando en cuenta y eso es algo muy importante, ¿no? Eso permite generar más confianza y confianza en sí mismo en los sujetos. Genera espacios de participación comunitaria nuevamente. Organiza la información. Este aspecto muy importante. Muchas veces hay muchos gestores que son muy sistemáticos. Cada reunión con padres de familia, con maestros, tienen un libro de actas. Súper, está muy bien eso, ¿no? Porque no se les escapa nada. Pero también hay gestores que hacen simples apuntes y luego están que se olvidaron, que no dan cumplimiento. Entonces, son instrumentos a que a veces hay que darle no más importancia para llevar adelante
una dirección, ¿no? Siendo un gestor bien organizado, sistemático, ¿no? Y eso también es un ejemplo para nuestros maestros. Si somos directivos que tenemos todo ordenado, pues también estamos dando el ejemplo para que nuestros maestros sean con sus estudiantes igual, ¿no? Mantengan esa disciplina, orden, ¿no? Sepan dónde están sus cosas, cómo lo están organizando. Nunca es de más una agendita, ¿no? Para saber qué deben hacer ciertas temporalidades, ciertos días, ¿no? Acá un comentario para una reflexión, para no acelerar mucho. Eh, Tuve la oportunidad de hacer una maestría en interculturalidad, donde tenía docente a un licenciado de Dinamarca, ¿ya? Entonces, justamente hablamos de planificación y nos dice, yo algo sorprendido de Bolivia, del boliviano, dice, de los profesionales, dice, porque yo vivía con un amigo en Cochabamba cuando hacía un estudio, nos dice, y cuando le llama a un amigo, le dice, che, hermano, hoy es viernes, mañana sábado a la mediodía almorzaremos, te invito. Y lo que le respondía nos dice, es, ya listo, no hay lío, a las 12 entonces nos vemos, ya, chao, chao. Al poco rato le llama una de sus compañeras, su amiga, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal mañana sábado? Vamos a pasear a la laguna, iremos a comer pescadito. Ya, ya, no hay problema. Y otro así, ¿no? O sea, lo que nos hacía referencia y era un poco medio especial. Nos decía el boliviano, a la misma hora se hace compromisos con dos, tres, hasta cuatro. Dice. Allá no ocurre eso. ¿No? Nosotros tenemos una agenda ya estructurada para 3, 4 años. Mira, cómo esta reflexión de un pasaje real debe permitirnos reflexionar y ser organizados, ¿no? Y eso es lo que nos falta muchas veces. Por eso yo los invito a tanto a maestros, a directivos, tener un cuadernito y anotar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que debemos hacer en la planificación, pese que hoy en los celulares son demasiado, nos dan demasiada facilidad, ¿no? Pero vayamos anotando, ¿no? Cuestiones que en un momento nos pueden servir como referencia o también dar cumplimiento a ciertos cosas. Eso para una reflexión profunda. ¿No? Y finalmente en esta parte, cuando hablamos de el gestor, tiene que trabajar con la comunidad, ¿no? Desde una realidad, desde un presente, ¿no? Por supuesto, esa comunidad está inmerso en la institución. Esa institución, esa unidad educativa que se enmarca un proyecto de Estado. Hoy, por ejemplo, la política educativa es una convivencia armónica entre sujetos con la madre tierra y el cosmos, por ejemplo, que se practique la complementariedad, reciprocidad, ¿no? Que existe un plan de acción comunitario, un proyecto común, lo hemos nombrado, ¿no? Donde ese proyecto sea eh, necesidad, aspiración de todos los sujetos de esa comunidad. Este gestor tiene que practicar una escucha, ¿no? Por eso que los tojolabales, el saber escuchar, no sé si seguro leyeron ustedes de Lequendov, si no me equivoco, el autor de esto, ¿no? Cómo los tojolabales, a partir de una escucha y de que comprende lo que dice la naturaleza, buscan una convivencia armónica, ¿no? Por eso es que nosotros como gestores debemos buscar el diálogo dialogal. Esto se refiere a que no simplemente eh, vamos tomando en cuenta lo que dice el directivo, el gestor, sino también el maestro. Un diálogo, ¿no? Tanto de el directivo, los maestros, estudiantes y la comunidad. A eso vamos a comprender como un diálogo dialogal, ¿no? Por supuesto, gestor tiene que saber planificar, organizar, desarrollar, evaluar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero acá se centran algunos aspectos importantes que nos van a permitir comprender cuál es el rol del gestor, ¿no? Cómo es su relación con la institución, con la comunidad, cómo desarrolla su plan y, ¿no?
enmarcados en este proyecto de Estado, ¿no? Que es el vivir bien, ¿no? Que es este proyecto común de ir transformando realidad, de ser transformador, ¿no? Buscando mejores días, no simplemente para, qué sé yo, su entorno, sino también para una sociedad, ¿no? Si un estudiante va a ser formado integralmente, cuando tenga la oportunidad de visitar otros lugares, esa su actitud no va a cambiar, ¿no? Porque ha tomado conciencia de los actos buenos y de los malos, ¿no? Hasta esa parte estaríamos avanzando esta noche. Finalizaremos, por favor, en esta parte. He podido también sacar del internet algunas formas de administración, o sea, cómo se comprende desde los primeros pasos de la administración. Ustedes saben que administración educativa en los últimos años nomás se ha ido eh, trabajando, estudiando, ¿no? Antes esto deviene de una administración económica, ¿no? De una administración que era de las grandes empresas, ¿no? Pero lo que hemos ido hablando y hemos ido dando mayor énfasis tiene que ver con una administración de un gestor que es transformador, ¿no? Enmarcado en el modelo, ¿ya? Entonces, acá nos muestra, por ejemplo, en este esquemita, de las etapas de la gestión administrativa del servicio de mantenimiento automotriz. Por eso les decía que viene de las empresas, ¿no? ¿Qué toman en cuenta acá? Tomando en cuenta la planificación, la programación, la ejecución, el análisis y las mejoras, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Eh, Nos dice, la administración tiene que ver, por ejemplo, acá con cuestiones de, vamos a ir alargando un poquito, agrandando. A ver, en primer lugar dice, con planificación, con organización, ejecución y control, ¿no? Ya va tomando en cuenta control. Entonces, mire, así la administración ha ido evolucionando, ¿no? Esto es más para empresas, pero la educación se ha ido adecuando a eso cuando en los primeros pasos que da como administración educativa han tomado en cuenta. Por ejemplo, acá nos describe también para una comprensión cómo surge la administración, ¿no? Cómo se va dividiendo la administración por sexo, por edad, ¿no? Por clases sociales, como la etapa, la división del trabajo, de lo manual, luego vienen las maquinarias, ¿no? Entonces se rige por ciertas leyes, por concentración, búsqueda de ganancias, lo que el capitalismo nos hablaba mucho de plusvalía, por ejemplo, ¿no? Pues miren, esta administración no ha sido netamente educativa, ¿no? Ha sido más gerencial, ¿no? Y finalmente, para que esto también quede claro, por ejemplo, acá habla de una administración y está compuesto, dice, por planeación, organización, ejecución y control, ¿no? Entonces, quiero recalcar, no vamos a centrarnos mucho en esto porque en el ámbito educativo y en este nuevo modelo, esto ya ha ido pasando, ¿no? Ya ha ido quedando caduco para nosotros, puesto que nosotros como gestores tenemos que trabajar cuestiones que están enmarcadas en normativas, ¿ya? Para mañana estaríamos dejando la unidad 6 que es la última, y a partir de todo el material que vamos a dejar, va a salir un cuestionario con 10 preguntas, 8 preguntas, no sé cuánto creo que permiten, para que de esa forma estaríamos concluyendo, ¿no? Entonces, queridos participantes, quiero agradecer por la tolerancia que han tenido conmigo. Está haciendo un poquito frío en Sucre, pero mañana nos estaríamos viendo nuevamente a las 7:30, ¿no? Quiero pedir nuevamente mil disculpas. Hubo un apagón en la zona. Quería trabajar directamente con el celular, pero no ha respondido. Así que hemos empezado en otro horario, ¿no? Espero que haya sido comprensivo lo que hemos ido hablando y las preguntas de reflexión nos permitan seguir creciendo, mejorando y progresando, ¿no? Tengan ustedes muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas